Hola, sí, hoy voy a compartir con ustedes una entrevista que escuché en un canal sueco. Bueno, era sueco, pero estaba conducida en inglés y es una entrevista con el catedrático profesor de Relaciones Internacionales noruego Glenn Diesen. Se está haciendo bastante famoso por sus comentarios, ha escrito un montón de libros, es especialista en esto de la situación de Rusia mucho antes de esta guerra. Y entonces la entrevista empieza así, más o menos: hola a todos, bienvenidos, dice el entrevistador, a mi humilde canal y aquí en YouTube y en Rumble, y hoy tenemos el gran placer de darle la bienvenida al profesor Glenn Diesen desde Noruega. Y bueno, ¿podría usted, le dice, presentarse a nuestros oyentes? Ya sé que la mayoría saben quién es, pero bueno, una presentación. Dice el catedrático: bien, yo me llamo Glenn Diesen, soy catedrático en la Universidad del Sureste de Noruega y el foco de mis investigaciones se basaba siempre primordialmente en la estructura de la seguridad durante la Guerra Fría en Europa. La organización europea a través de la OTAN y de la Unión Europea, y bueno, y cómo esto influía en Europa y que se había hecho con todos los países europeos, pero con la excepción del mayor país en Europa, que era Rusia, y todas esas implicaciones que tenía para la seguridad. Bien, y a partir de 2014 empezó a ver él, quizá uno de los primeros, cómo ya Rusia se iba reorganizando, quizás sabiendo más o menos lo que iba a pasar, se iba reorganizando ya su economía hacia el este, hacia Asia. Dice: empecé a mirar más detenidamente la política económica de Rusia y toda la actividad económica, desde la tecnología, la energía, la agricultura, el transporte, el sistema de pagos bancarios, que implicaba tener cada país su moneda independiente para hacer pagos internacionalmente. Y este ha sido mi foco de investigación. Dice: di clases en Australia, trabajé en Moscú también durante unos años, pero bueno, ahora estoy en Noruega como profesor. Le dice el entrevistador, o sea, que hizo una presentación de sus libros tal, y le dice el entrevistador: acabo de oír una información últimamente sobre Turquía, que aunque es un país de la OTAN, que ha solicitado ser miembro de BRICS. Van a hablar de varias cosas y esta es la primera pregunta que le hacen. Y entonces dice: sí, lo han solicitado, se oyen diferentes interpretaciones sobre esto en términos de qué es exactamente lo que quiere Turquía, porque sabemos que Erdogan, claro, está un poco en todos los lados, eso lo sabe todo el mundo, pero ¿qué es exactamente lo que quiere conseguir con esto? Y algunos asumen, dice el profesor, que simplemente está poniendo presión sobre la Unión Europea para mostrarles que Turquía tiene otras alternativas y tal. Dice: yo lo veo como algo diferente. Muchos lo ven como si Turquía estuviera tratando de pertenecer a un bloque o a otro bloque, pero creo que esto es importante, que no deberíamos comparar, y esto a mí me parece interesante, que no debemos comparar los dos bloques como si fueran militares, o sea, la OTAN y los BRICS, como si fueran dos bloques similares. No lo son. La OTAN es una alianza militar, y en una alianza militar, por definición, un país A y un país B colaboran
para tener una ventaja colectiva contra país C. O sea, es una alianza en contra de países no miembros de esa alianza. Esto es lo que es una alianza. Por el contrario, los BRICS no son una alianza en este mismo sentido. No es su objetivo el perseguir un objetivo de seguridad en contra de países que no sean miembros. Esto se ve claramente en su organización, los países que la forman. Ves a China, a India, ahora Arabia Saudita, Irán, Egipto y Etiopía. Muchos de estos países no es que sean grandes amigos unos de otros, pero el objetivo final no es que India y China se unan para ir en contra de los Estados Unidos. Ese no es el objetivo, todo lo contrario. Yo creo que están explorando caminos para mejorar lazos económicos para entre sí, pero que usan estos lazos económicos como un camino para promover, para crear incentivos para resolver diferencias políticas. O sea, dice él, creo que la diferencia primordial es esta, y en el caso de Turquía sería ideal para ellos, por lo menos. Quiero decir que para un país como Turquía, muchos países, pero en el caso de Turquía, que es un miembro de la OTAN y que también sea miembro de BRICS, el tener esta superposición podría ser algo positivo. Normalmente cuando se habla de integración, como en la OTAN, por ejemplo, es como los anillos olímpicos, donde cada bloque esencialmente se une al otro, que es en el caso de la OTAN. Pero yo creo que esta forma es algo mucho más positivo. Lo que hacen los BRICS, que es el crear un sistema internacional que no sea tan suma cero. O sea, si uno gana, el otro pierde. ¿Por qué tiene que ser siempre así? ¿Por qué no puede un país tener una alianza con diferentes países según sus propios intereses nacionales? Mira, Turquía ha estado llamando a las puertas de la Unión Europea por mucho tiempo, creo que desde los años 90. Pero los turcos dicen siempre que les gustaría de todas formas diversificar sus lazos económicos, porque eso es lo que ellos necesitan. Si quieres ser un polo independiente de poder en el sistema internacional o un poder regional, incluso si miras a países que ya son miembros de la Unión Europea, como Hungría, por ejemplo, están en la OTAN y la Unión Europea, y sin embargo les gustaría mucho poder reforzar sus lazos económicos con países en el este, con Rusia, por ejemplo, pero al mismo tiempo con los Estados Unidos. O sea que para ellos les convendría mejor no estar tan ligados a un bloque sin poder moverse de un bloque al otro, sino poder tener relaciones con ambos. Pero ahora, si escoges a un lado, tiene que ser de forma exclusiva, como lo entiende la OTAN. Y en realidad lo que acabas haciendo como país es que te has atrapado a ti mismo como país. Después el profesor dice en una entrevista que en esta entrevista que de vez en cuando, por ejemplo, va a hablar con el Banco Central de Hungría, dice, y siempre les hago la misma observación, que es bueno estar en la Unión Europea por muchas razones. Pueden utilizar el poder de negociación colectiva para conseguir mejores acuerdos con los rusos, los chinos, los estadounidenses. Esto es bueno para países pequeños, pero hay también inconvenientes. Al mismo tiempo, dentro de la Unión Europea, por ejemplo, los alemanes y otros están siempre presionándolos a Hungría, a los húngaros, les presionan siempre, tienes que hacer esto y no lo otro.
Y sería muy bueno para ellos el que pudieran tener un respaldo en otro lado, en otro bloque, cuando la Unión Europea los presiona tanto y se comportan hacia ellos de una forma tan autoritaria a veces. Bueno, pues dice el profesor, este es mi argumento, que ellos puedan mejor defender sus intereses y fortalecer su posición. Quieren tener una voz independiente en el sistema internacional, quieren llevarse bien si pueden con los centros importantes de poder, pero tener una voz al mismo tiempo independiente, lo cual es una posición muy razonable para poder evitar esa gran presión de un lado o del otro. O sea, miembros de un bloque o miembros del otro, que porque tiene que ser así. Y creo que esa es una situación bastante inteligente. Pero sin embargo, para la OTAN y para la Unión Europea no lo es. El ser miembro de una alianza militar como la OTAN no te permite esto, porque la esencia de una alianza militar es solidaridad interna en contra de adversarios externos. Si miras a los Estados Unidos, por ejemplo, que dirige la alianza militar, bien, ¿qué significa esto? Que divides al mundo entre o ellos o nosotros. O sea que el mundo está dividido entre aliados dependientes de ti, de los Estados Unidos, en contra de adversarios más débiles. Por eso los Estados Unidos, el tener un poco de conflicto que haya conflicto entre los países europeos les conviene, o entre los alemanes y los rusos, por ejemplo. Esto les parece algo bueno, una cosa buena, porque así debilitas a los rusos y al mismo tiempo obtienes colaboración total de los alemanes. Lo mismo en el Oriente Medio, que es por lo que esto es tan problemático. No quieren, por ejemplo, no quieren que los chinos sean capaces de negociar paz entre los árabes e Irán, porque si esto pasa, de repente perderán importantes aliados contra Irán, porque de esa manera perderán a aliados importantes para debilitar a Irán, y los países árabes entonces se volverían menos obedientes, lo cual estamos ahora empezando a ver. Lo mismo en Asia. Cuando los chinos empiezan a tener alguna disputa, por ejemplo, que siempre tienen algunas rencillas contra India, la respuesta, vas a ver en la prensa americana una celebración, como por ejemplo el New York Times, donde dicen, para resumirlo un poco, ¿lo ves, India? No debieras ser tan independiente y deberías formar parte de nuestra alianza de la OTAN. Esto es lo que nosotros estamos haciendo, tratando de contener a China. O sea, la OTAN no está contenta de que Turquía sea un miembro de los BRICS. Claro, porque entonces estaría demostrando demasiada independencia y comenzaría a perseguir sus propios intereses independientemente del bloque. Y aquí está el principal motivo para esta presión estadounidense de que países no se unan a los BRICS. Después le preguntan sobre la guerra en Ucrania. Le dicen, leo hoy que la Unión Europea o Francia quiere congelar los archivos rusos en Europa Occidental y usarlos para la ayuda militar para el régimen de Zelensky. Y ya les han dado tanto dinero, tantísimas armas, todo esto. Y claro, la respuesta del señor Putin, si lo hicieran, es que lo van a enfurecer aún más, ya lo han hecho. ¿Cuál es su opinión, profesor?, le dice sobre esto. Bien, para empezar, responde, la Unión Europea ha cambiado fundamental y radicalmente.
Dice, cuando yo era estudiante, el argumento principal acerca de la Unión Europea era que esta era una nueva forma de poder, era un poder ético, un poder normativo, poder civil, y la Unión Europea tenía siempre el mismo objetivo, las mismas recomendaciones, donde quiera que hubiera un conflicto en el mundo. Si hay un conflicto, se empieza a hablar, a negociar. La diplomacia era muy importante, aunque no estéis de acuerdo estos dos países, podéis sentaros a negociar. Pero mira, en este conflicto, incluso si, por ejemplo, esta era la actitud antes, si no estás de acuerdo, pero ahora que empezaran a negociar, pero lo que pasa ahora es que estamos, dice la Unión Europea, está renunciando a utilizar la diplomacia. Ya no hay diplomacia. ¿Por qué? Nadie quiere, y aunque quisiesen, nadie podría sentarse a hablar con los rusos en este momento. La negociación es simplemente rechazada. Hay que tener una solución militar a toda costa, incluso cuando es tan obvio que esta guerra en este momento, por ejemplo, no puede ser ganada de forma militar. Dice, acuérdate que incluso Hungría intentó iniciar negociaciones. Orbán se fue tanto a Ucrania como a Rusia, después a China, después a los Estados Unidos, por lo menos para empezar a hablar, por lo menos eso, a sentarse a hablar, pero la Unión Europea respondió castigándolo, porque no promueve la diplomacia. O sea que la Unión Europea ha cambiado fundamentalmente. Ahora no solamente busca respuesta militar a todo conflicto o castigar con sanciones económicamente, pero como la economía en Europa no va bien, ahora incluso se ha legalizado el robo. Y a lo que me estoy refiriendo, hablo en términos de robar lo que son fondos soberanos de Rusia y enviarlos a Ucrania para tratar de prolongar la guerra. Puedes, si quieres, presentar un argumento más o menos moral, de buena fe, por lo menos, diciendo que bueno, que es una buena cosa, que se ayuda a Ucrania, etcétera, etcétera, de acuerdo, lo que quieras, pero no se puede confiscar el dinero de alguien y dárselo a otro. Es que si todos los países hicieran esto, por ejemplo, si India y China empezaran a confiscar activos americanos y dárselos, por ejemplo, a Irak, o confiscar activos alemanes y dárselos a Serbia, imagínate, el mundo sería un desastre. Esto no se puede hacer. Esta legalización del robo es muy problemático y se ve que la Unión Europea no quiere buscar otra solución. De verdad que esto es alucinante. Y más allá de todo esto, no es solamente esto algo entre Occidente y Rusia. ¿Cómo lo ve el resto del mundo? Porque desde su perspectiva del resto del mundo están viendo que Occidente ya no es capaz de competir económicamente y por eso van a esta guerra económica contra los chinos. Es muy evidente que no tiene nada que ver con valores morales, todo es para retroceder en lo que puedan el desarrollo tecnológico de China. Miran a Rusia, donde se niegan a tener una diplomacia básica con negociaciones, y ahora legalizando el robo, esta actitud tan agresiva hacia el resto del mundo. ¿Y qué hacen? Incluso amigos como India está ahora tratando de integrarse cada vez más en BRICS, porque se dan cuenta de que no pueden vivir en un sistema por el cual Occidente es el que dicta toda su política exterior y sus relaciones económicas. Quieren tener sus propias formas de pago, su propio uso de su propia moneda, transporte, todo esto para
que no se sientan tan vulnerables cuando le vienen sanciones europeas, cuando desobedecen. O sea, el resto del mundo está aprendiendo a vivir sin Occidente. ¿Por qué? Porque Occidente y nuestros dirigentes estamos actuando de forma tan irracional. Pero es imposible tener este debate aquí en Europa porque nuestros dirigentes están tan convencidos de su propia virtud que si presentas el simple argumento de que a nosotros no nos conviene, por ejemplo en este caso, legalizar este robo, que el resto del mundo nos va a rechazar. No podemos hablar siquiera sobre este punto y presentar este argumento porque están convencidísimos de que tienen razón. Otra cosa que pasó esta semana, le dicen, esta semana pasada fue que la asamblea de los dirigentes de la OTAN en la base estadounidense de Ramstein, en el suroeste de Alemania, le dice el entrevistador, yo escuché la súplica de Zelensky y también la contestación de Lloyd Austin, el estadounidense. Y en cuanto al ministro de Defensa sueco, Paul Johnson, estaba allí también, pero no pude escuchar su discurso, no estaba por ninguna parte, no lo encontré, supongo que no lo consideran lo suficientemente importante. Es que hablan del sueco, porque es como ya les dije, es una entrevista desde Suecia. Dice, seguro que no lo consideran suficientemente importante, pero el discurso de Lloyd Austin para mí fue un poco, como diría yo, un poco inseguro de sí mismo acerca de la solicitud de Zelensky para obtener permiso. O sea que está en guerra con otro país y tiene que obtener permiso para disparar misiles a larga distancia hacia territorio ruso. Bueno, dijo algo así como Lloyd Austin, dijo algo así como, bien, sí, quizás podréis hacer eso, en realidad no estoy seguro, no sé si tú tienes otra opinión, le decía al entrevistador, no sé si usted tiene otra opinión, pero el argumento de Zelensky fue sorprendente para mí. O sea, yo necesito estos misiles a larga distancia para disparar Storm Shadows o Tomahawks o lo que sea, para que Rusia se siente a la mesa de paz. Yo no puedo ver esta lógica. Y usted, le dice el profesor, no tiene mayor sentido. De hecho, creo que lo que haría, lo que esto obtendría, sería que los rusos fueran menos propensos a negociar. Pero, de nuevo, las dos razones que querían en Ramstein, en esta ciudad, eran, una, querían más misiles, obviamente, y la segunda era, como tú dijiste, el permiso. Fue, yo creo, un error muy grande de Zelensky haber hecho esto en Kursk. Mira, lo que les decía era más o menos, los rusos no van a hacer nada, hemos cruzado ya muchas de esas líneas rojas y ni siquiera tomaron represalias. O sea que en realidad yo creo que podemos hacer lo que queramos. El problema ahí es que nosotros en Occidente no reconocemos que cada vez que Rusia toma represalias y las toma, pretendemos que es una cosa aislada que de repente se le dio por ahí, algo que ellos hacen, que no está conectada con nada más. Precisamente ahora están los rusos metidos en una gran campaña de bombardeos, por ejemplo, pero si lees la prensa es como si esto no viniera de ningún sitio, no tuviera nada que ver, que no esté conectado a nada, simplemente siendo la bestia bárbara que es, hace esto así, pero lo que están haciendo en realidad con estos bombardeos tan abiertos, que se pueden ver, esto es una
respuesta directa a la invasión de Kursk, que evidentemente tenía el apoyo de los Estados Unidos en términos de proporcionar inteligencia, espionaje, bueno. O sea, ellos cruzaron estas líneas rojas de las que se habla y ahora los rusos están tomando represalias. O sea que todo esto en los medios está basado en una premisa falsa, muy falsa, pero en realidad a los rusos ya no les importa demasiado, en realidad no les importa para nada lo que Occidente piensa. Están aprendiendo ahora que al desconectarse económicamente pueden vivir sin Occidente. Lo que les importa ahora son los chinos, les importa India, sus nuevos amigos, y desde su perspectiva les gustaría poner fin a la guerra en realidad, pero después de que Zelensky entró en territorio ruso y con apoyo de la OTAN, hay más comprensión en Moscú ahora de no sentarse a la mesa o empezar a hacer concesiones. Ahora sí que no lo van a hacer. También hay que recalcar que desde el principio de la guerra los rusos trataron de negociar. Sabemos que en Estambul todos han dicho ahora esto, incluso los ucranianos, que los rusos estaban dispuestos a aceptar casi todo, menos el hecho de Ucrania, que debe ser neutral. El tema de la neutralidad, el tener a la OTAN en Ucrania. Esta es la línea roja que tiene que ser respetada, y fueron los estadounidenses o los británicos que sabotearon, como sabemos, las negociaciones de paz. Después de eso, Zelensky aprobó una ley que hacía ilegal negociar con Rusia. Fueron los países de la OTAN los que dijeron: nosotros no vamos a negociar con los rusos. Incluso un poquito de diplomacia, no nos vamos a sentar con ellos. Y ahora es la Unión Europea la que está castigando a Hungría por tratar de emplear democracia. No tiene ningún sentido esto, pero repito, aquí en Europa no se nos permite decir esto abiertamente, porque si dices que los rusos están abiertos a negociar y es Occidente el que rechaza esto, te dicen que estás al lado de Rusia independientemente de que la realidad objetiva sea otra. Y no puedes decir esto, y tienes que apoyar a los nuestros, y tienes que demostrar que estás en nuestra misma trinchera. Es un poco tonto todo esto. Otra cosa, todo esto que los estadounidenses están siendo un poco cautelosos en todo esto. Vamos a ver. A Zelensky, a él le gustaría tener armas y el permiso para bombardear Moscú. Los rusos han llegado al final de esta línea roja ya, o del color que sea. No podemos escalar todo más allá sin que ellos tomen represalias muy duras. Y sencillamente sería irresponsable por su parte si no las tomaran. Pero como siempre, los Estados Unidos recurren siempre a los europeos en este sentido. Siempre lo han hecho, que dejan que sean los europeos los primeros que envíen sus tanques o lo que sea, y entonces ven lo que pasa. Y luego ellos van detrás si les conviene, y si no, no. Y creo que a menudo es así. Los británicos son un poco el perro dogo que va antes, el que ataca primero. Quieren demostrar quizás que todavía tienen relevancia.
por lo que los estadounidenses les dejan siempre patear la puerta abierta con una nueva escalada, y luego, si los rusos no hacen nada o parece que no hacen nada, entonces ellos siguen. Esto es por lo que hay mucha presión en Rusia también ahora. Si estas armas empiezan a atacar profundamente dentro de territorio ruso, entonces tiene que necesariamente haber una reacción feroz a esto. Si no lo hacen, estarían diciendo, bueno, vale, esta es otra línea roja que podéis cruzar. Esto no va a pasar, estamos ahora en una etapa pero que muy peligrosa, especialmente porque estamos perdiendo la guerra. Ahora, lo cual significa que o bien empezamos a hablar con los rusos o tiene que escalar a una posible guerra nuclear. Pero bueno, vamos a ver si veo mis notas. Y dado que en este momento no estamos ejerciendo diplomacia alguna y que no queremos negociar, pues bien, lo único que queda es seguir escalando. Esto es absurdo lo que estamos haciendo, dice el profesor. Otra pregunta, le dicen, bueno, aquí en Suecia somos uno de los peores, en mi opinión. Perdón. No solo habemos entrado en la OTAN, lo que yo considero, le dice el entrevistador, lo que yo considero que no haya sido una cosa muy buena para Suecia, pero bueno, también acabamos de firmar un acuerdo de cooperación en materia de defensa que permite que 17 muy grandes zonas de nuestro país estén ahora destinadas para el uso de las fuerzas estadounidenses exclusivamente en nuestro territorio de Suecia, sin restricción alguna sobre armas nucleares. Ni siquiera tienen que pagar el impuesto de venta de los productos que compran los soldados. Les han cedido parte del país, le hemos cedido parte del país. Y una de las preguntas de los medios, que hicieron los medios al ministro de Defensa, fue esta de las no restricciones de armas nucleares, y él dijo, no es necesario tener una excepción para esto de armas nucleares en territorio sueco. Lo cual, dice el entrevistador, lo cual a mí me parece verdaderamente sorprendente. Y además la Unión Europea, yo no acabo de comprender su posición en esto, enviando muchísimo dinero, muchísimos recursos para luchar por Ucrania. Entonces, uno se puede hacer la pregunta, a ver, ¿quién está ganando aquí? A ver, Gran Bretaña tiene una industria de defensa, tiene sus Storm Shadows y otras armas que son útiles contra Rusia. Suecia es el otro país que tiene su propia industria de defensa. Tiene los Bofors, los sistemas Ericsson, somos proveedores a Raytheon, a Boeing, pero el resto de países, Alemania, bueno, sí tiene el Rheinmetall, pero para vehículos blindados y acero, pero ¿quién tiene algo de ganar aquí? Yo es que no logro darle sentido en mi cabeza. ¿Qué dice usted? Y la respuesta es, todos los países escandinavos, incluyendo Suecia, se están convirtiendo en la guerra en la línea de frente, en la línea frontal. No creo que la gente se dé cuenta de lo horrorífico de todo esto y en lo que va a venir.
Si retrocedemos un paso, si miras a los principales desafíos a la seguridad de Rusia en los últimos 800 años, siempre ha sido el acceso a las aguas internacionales, a los mares. Esto ha sido siempre una gran preocupación para Rusia, siempre. Que se les niegue esto, porque estas han sido siempre las arterias, por así decirlo, de su comercio, etc. Y ahora los rusos tienen 3 puertas al mar, el Ártico, el mar Báltico y el mar Negro. En el siglo XIII, cuando Kiev Rus se colapsó, que era la vieja Rusia, por así decirlo, perdió todo acceso a estas aguas y esto, claro, impactó en su seguridad, obviamente, porque entonces no podía desplazar tropas. Esto hizo, comercio, hizo que su economía se hiciera muy, muy retrasada entonces. Y en ese momento, los que estaban restringiendo su acceso al océano era uno de los grandes poderes de entonces, en aquel momento Suecia, que podían ocupar Rusia, podían bloquear su acceso a los mares, y todo esto terminó desde unos 300 años con la Gran Guerra del Norte, que terminó en 1721. Y bien, desde entonces está establecido y se reconoce que Suecia cesó, al perder aquella guerra, cesó de ser un gran poder, y Rusia, sin embargo, se convirtió en un poder. Se hizo una gran potencia europea, una gran potencia marítima, y todo esto dependía en gran medida de tener acceso viable al mar. Desde entonces, lo que estamos viendo ahora es como una reversión, el volver atrás. Bueno, ahora son los británicos y estadounidenses quienes durante los últimos 300 años han estado queriendo siempre bloquear el acceso de Rusia al mar. Pero ahora, con Suecia uniéndose a la OTAN, así también como Finlandia, vemos estos esfuerzos de volver a contener a Rusia y terminar con estos 300 años en los que tenían acceso al mar. Y yo no creo que esto sea una cosa extravagante lo que estoy diciendo, no es una exageración, porque si tú escuchas al ex secretario general de la OTAN, que se llama Anders Fogh Rasmussen, que era fue el secretario de la OTAN desde 2009 hasta el 2014, y estaba celebrándolo diciendo que ahora que la OTAN incluye a Finlandia y a Suecia, que ahora podremos bloquear de nuevo a Rusia a través de San Petersburgo para bloquearlos en el mar Báltico. Incluso el Financial Times de Londres ahora decía que ahora que tenemos todas estas sanciones contra ellos, ahora también podremos impedir que los petroleros rusos naveguen libremente por el mar Báltico. Tenemos oficiales de la OTAN dando entrevistas diciendo que Kaliningrado, este pequeño enclave en Rusia, ahora que tenemos a Finlandia y a Suecia, ahora tenemos poder total allí. Y ahora Kaliningrado está cercada y podemos hacer que sea muy doloroso y problemático para los rusos. Esta es la forma de la que están hablando. Y ahora buscamos los medios y declaraciones políticas de los estados bálticos y de Polonia, esta escena
de que debemos restringir y no permitir que los rusos naveguen aquí. El contexto aquí de tratar de cortarle el acceso a Rusia, más viejo que no sé qué, esto era también lo que estábamos haciendo en el Mar Negro, al otro lado, en Crimea, haciendo de nuevo la guerra de Crimea de 1850. En ella los británicos eran los que fueron a la guerra por Crimea en 1850. Esto no sé cuánto pasa, digo yo ahora, porque en el 1780 también los británicos estaban en guerra, después en 1850, 1950, en 1900, claro, por la Revolución Rusa, y ahora estamos en el 2024 y aquí estamos de nuevo. O sea, que parece ser una cosa continua esta. Quieren volver a hacer lo que querían hacer entonces, echarlos a patadas del Mar Negro. No lo consiguieron, ahora los políticos no son quizás tan explícitos. La guerra de Crimea era expulsarlos de Europa, desconectarlos y que se retirasen a Asia. Ahora, sin embargo, no podemos decirlo, no pueden decirlo así tan claramente, o no lo dicen. Ahora hablamos en código, democracia, libertad, pero nada ha cambiado. Estamos haciendo lo mismo en el Mar Negro, pero también en el Báltico y en el Ártico. Los estadounidenses están abriendo bases militares en Finlandia, Suecia, Dinamarca, en Noruega. Y en nuestros países tenemos que, no se nos permite decir incluso que se llaman bases militares, porque tiene esto de base, tiene un tono un poco agresivo. Entonces tenemos que llamarlas territorios designados. Pero los Estados Unidos los controlan, están ahí para el ejército estadounidense. Y ellos tienen jurisdicción sobre estas zonas, o sea, una definición perfecta de lo que es una base militar. Pero no podemos llamarlas bases militares en los países nórdicos porque técnicamente, oficialmente, no tenemos bases norteamericanas en nuestros países y que no están ahí contra Rusia. Pero si tú miras a la prensa americana y escuchas a sus políticos, ellos dicen, sí, estas son bases militares y sí, esto les dará a los Estados Unidos un gran poder para enfrentarse a los rusos. Y ahora estoy viendo estas conferencias en Finlandia sobre Lapland, la zona norte de Finlandia. Dicen que están diciendo que Putin que va a tomar la parte norte de nuestro territorio un día pronto. Esto no tiene sentido alguno. El único sentido que tiene es que efectivamente los Estados Unidos quieren militarizar la parte norte de Finlandia porque está tan cerca de Rusia y de la flota rusa. Pero todos dicen que es defensa, pero de lo que estamos en realidad hablando es de una gran ofensiva avanzando, una gran ofensiva contra la flota rusa en el Ártico. De nuevo no podemos debatir esto, ni podemos hablarlo claramente. Si decimos que la OTAN es el agresor en el norte, entonces es porque estás del lado de Rusia, sin respetar lo que es la realidad, lo que está pasando, sin respetar que esto, lo que está pasando, pueda o no pueda ser en nuestro interés. Y esta es una situación loca en la que nos encontramos. Otra pregunta. A mí me ha llamado... a mí me han llamado muchas veces un ayudante del señor
P de Rusia, en X sobre todo. Pero yo conozco bien la situación en nuestro norte, en el norte de nuestro país, de Suecia. Conozco bien lo que está pasando en la parte norte y en la base de Kirma y en otras partes. Y esta parte es una zona de gran interés para la OTAN y los Estados Unidos porque es un centro, ha sido un centro durante muchos años de tecnología satélite y está tratando de tener toda esta vigilancia sobre este hemisferio, la punta norte, que incluye el Ártico, por supuesto, y su proximidad a Finlandia. Son unas 200 millas, unos 320 kilómetros. Pero quiero hablar de otra cosa ahora, le dice, de cuando usted dijo de bloquear a Rusia en tierra y bloquear sus varios puntos al mar. Tienen el Pacífico, tienen el Ártico, el Mar Negro y en un cierto caso el Báltico, podría decirse. Yo, le dice el entrevistador, yo voy a publicar un artículo precisamente en los próximos días donde profundizo en los planes de la OTAN de minar el mar Báltico, porque Rusia tiene San Petersburgo, Kaliningrado, y en este momento tienen acceso al Báltico, tienen acceso a territorio danés y sueco, y por ello va a ser fácil de bloquear. No entiendo esto muy bien, pero hablan de minar todo el Báltico para prevenir a Rusia el transporte por mar, transporte civil y militar. Y yo escribí este artículo porque oí de planes de la OTAN que van a hacer esto. Yo personalmente soy experto, he sido entrenado en UDT, que es Anti-Demolition Troops, tropas de demolición submarina, en mi carrera militar en la Marina, en Suecia. Y nosotros encontramos y destruimos, yo diría que toneladas de minas dejadas allí después de la Segunda Guerra Mundial, toda esa área de Kattegat, todo el sur del mar Báltico meridional entre Airland y Goland estaba absolutamente infestada de minas y muchas de esas minas estaban colocadas así como parecía que a lo loco, sin ninguna forma estratégica. No sabía nadie dónde estaban. Esto era una amenaza y un problema después de la guerra. Y yo comencé en mi servicio militar en 1978, prosigue el entrevistador, y encontrábamos todavía entonces minas por toda la costa, la mayoría inactivas, gracias a Dios, porque estaban oxidadas, pero tuvimos que destruirlas y esa fue una gran operación, pero están locos. ¿De verdad que comenzarán a minar el mar Báltico? El profesor le contesta, espero de verdad que este sea un rumor y no un caso verídico, porque entonces sería devastador. Pero otra vez, no debemos tener mucha confianza en que el sentido común prevalezca, porque hay un gran impulso hacia esta nueva escalada con Rusia. Y yo también señalé que para cualquiera que no me crea, que no esté de acuerdo conmigo, que sea escéptico sobre todo esto y quiera hacer un contraargumento, a esta persona me gustaría hablarle y decirle que hablemos sobre el Nord Stream, porque entonces se tendrá que callar porque no hay contraargumento aquí. A ver, mira lo que pasó después que explotó todo eso. Creo que la mayoría de la gente reconoce que fue los Estados Unidos, pero ya sabemos que los Estados Unidos trataron de echarle la culpa después a los ucranianos, ¿de acuerdo? Pero por argumentar nada más, aceptemos eso por un momento, que fueron los ucranianos, aceptemos eso. Bien, después leemos en el Wall Street Journal que Zelensky lo ordenó y que, Dios mío, los Estados Unidos
trataron de detenerlo, que no lo hiciera, pero que, en fin, que ya estaba hecho y que había sido demasiado tarde. En fin, que de cualquier manera se hizo, se llevó a cabo. Pero, de acuerdo, pero tienen al menos que admitir que los Estados Unidos sabía del propósito de hacer esto, ¿no? Y si estaban tratando de parar el ataque, como ellos dijeron, bien, pues ¿qué hicieron después del ataque? Inmediatamente culparon a Rusia. Esto es lo que dijeron inmediatamente después del ataque, que toda la evidencia apuntaba contra Rusia, que esto era la culpa de Rusia. Pero no solamente, en realidad le mintieron al público, a su público, a sus ciudadanos en todo el mundo. Utilizaron esto precisamente para militarizar aún más el mar Báltico y escalar la guerra en Ucrania con armas más pesadas, más armas y más actividad de la OTAN, no solo en el Báltico, sino también en todos los mares para proteger la infraestructura. Esto lo solíamos llamar una operación bandera falsa. A ver, tengo que... Curiosidad, ¿cuál sería el contraargumento a esto? Si la OTAN usó este ataque como una razón para militarizar los estados bálticos y escalar la guerra en Ucrania, y ahora nos están diciendo que sí, que efectivamente, que sabíamos desde el principio que no eran los rusos, pero bueno, mentimos, sí, bueno, de todas formas. ¿Cuál es el contraargumento aquí? Volviendo al mismo tema, ningún periodista, ningún político puede tocar esto, porque si dicen, de acuerdo, hicimos esto y mentimos a nuestros ciudadanos para escalar la guerra y militarizar el Báltico, entonces sabes que si dices algo te dicen que estás apoyando a Rusia y no a nosotros, y entonces no puedes ni siquiera hablar sobre ello, estás apoyando al enemigo. Es un ambiente tan cínico y propagandista, no les importa ya. La siguiente pregunta. En mi canal hemos hablado de esto durante mucho tiempo. Empezó cuando Suecia no había todavía entrado en la OTAN y hubo una de estas operaciones, me acuerdo, en 2022, en junio de 2022. Nosotros pudimos grabar buques de guerra estadounidenses en esta área, en varios lugares, y después de la explosión, el buque de buceo sueco Veloz, uno de los equipos más sofisticados que tiene la Marina sueca, que había hecho por lo menos 15 o 20 viajes a esta área donde ocurrió la explosión, y el rumor, que yo no he podido probar, es que se trataba de una operación de limpieza después de la explosión, para asegurarse de que si hubiera algún otro organismo que investigara a fondo donde ocurrió la explosión y tratar de ocultar lo que había pasado. Yo personalmente, dice el entrevistador, yo soy un buzo militar, esa es mi carrera. El rumor que fueran unos ucranianos en un velero haciendo esto, de verdad, esto es totalmente ridículo, esto cualquiera lo puede comprender. Quiero decir, 80 metros de profundidad en aguas oscuras, de grandes corrientes en el mar. Tú necesitas una base de buceo geoestacionaria, necesitas relojes, la cámara de compresión para la seguridad de los buzos, No se puede hacer nada en estas profundidades desde un velero. Eso es tan
ridículo, que de verdad se están riendo de la gente a su cara. El profesor contesta, sí, bueno, es ridículo, pero también cuando los rusos pidieron una investigación independiente en las Naciones Unidas, todos los países occidentales dijeron que no, entonces ya era bastante obvio. Pero también imagínate a los alemanes, sabiendo que los estadounidenses lo hicieron, que los ucranianos podrían haber tenido quizás cierto papel, pero cuando los checos supieron esto, dijeron que era un objetivo legítimo, el destruir la infraestructura alemana, la infraestructura energética. Y el primer ministro dijo que los alemanes debían de pedir disculpas por haber construido los oleoductos y después callar la boca. Esto es lo que dijo. Así es como se trata ahora a los alemanes, pero como se trata a los suecos también, durante mucho tiempo han estado arrastrándonos hacia la OTAN, y esto es por lo que crean conflictos de vez en cuando. Volviendo a mi argumento anterior sobre el problema de alianzas militares, es muy problemático cuando estalla la paz, porque si tienes demasiada paz, entonces no puedes contener el poder rival, y tus aliados entonces no van a ser tan obedientes. En los años 80 tuvisteis el primer ministro sueco, Olof Palme, que trataba de promover mejores relaciones con países vecinos y con los soviéticos también en aquel entonces. No cambiar de bando, sino tratar de tener buenas relaciones y fronteras pacíficas, y entonces ya sabemos lo que pasó. Fue asesinado ese primer ministro. Los estadounidenses, demasiada paz por allá arriba en Suecia. Si se llevan bien, es un poco lo que hicieron también con los japoneses en el año 56, que efectivamente le dijeron, si tú resuelves el problema fronterizo con los soviéticos, con este problema que tenéis, entonces nosotros tomaremos Okinawa de ti. Esto a Japón. O sea que nunca, parece que nunca quieren resolver problemas, no es en su interés, porque entonces todo el sistema de alianza empieza a fragmentarse. Hay un gran estudioso sueco en Noruega que se llama Ola Tenandar, que investigó todo este asunto de los submarinos y ha escrito muchos libros sobre este tema. Y con más detalle, en 1982 había en aquel momento todas aquellas historias sobre submarinos soviéticos que estaban entrando en aguas suecas y amenazaban a Suecia. Esto era en aquel tiempo, bueno, pues que se hablaba diariamente sobre ello y la gente tenía miedo. Y en sus estudios, Ola Tenandar señala que nunca habían estado allí. Esto eran los estadounidenses y los británicos. Todo su trabajo está muy bien, con muchas citas y con muchas referencias. Pero bueno, ¿qué consecuencias tuvo aquello de que eran los soviéticos los que estaban entrando? Bueno, todas las iniciativas de paz del gobierno sueco se abandonaron. El gobierno sueco se volvió mucho más crítico de la Unión Soviética y si temes a la Unión Soviética, cuando temías a la Unión Soviética en aquellos tiempos, ¿a quién tenías que acercarte y acurrucarte? ¿Al lado de quién? Y arrastrarte
ya sabes, los mismos y subordinarte un poco cada vez más. Esto es así. Esto es como alianzas militares funcionan. No puedes permitir que tus títeres o tus vasallos se vuelvan demasiado pacíficos con tu adversario. Así no es como funciona una alianza militar. Lo mismo con Nord Stream cuando se expuso que era mentira, que no habían sido los rusos, y eso después de bastante tiempo. Y cuando admiten ahora que sí, que mintieron para escalar el conflicto, es tan obvio lo que pasó, pero no se puede decir abiertamente, porque si no eres un putinista. Y la gente lo cree. La gente lo cree. La gente cree que la única forma es el subordinarse completamente a Washington, incluso los alemanes, aunque les están volando en fragmentos su infraestructura, así como su industria, especialmente las del uso intensivo energético. Ya no pueden competir. Ahora Volvo tiene que tiene que cerrar sus fábricas. El país está yendo al diablo, pero ¿saben quién lo hizo? ¿Y qué hacen? ¿Cómo responden? Tienen que seguir inclinándose y subyugarse, y si no lo hacen, entonces eres tú el traidor. Pero esta gente que se está poniendo de rodillas, están permitiendo no solo que su propio país, sino que toda Europa, que sea ahora una irrelevancia. El ser un sujeto independiente, de haber sido algo independiente, se han vuelto en un objeto servil. Y esto ahora se considera que el ser servil, es el ser patriota. Una confusión a los ciudadanos. Se les da a escoger América o Rusia, pero este no es un dilema. No debiera ser un problema. Y todo Occidente, todos los países de Occidente caen en esto. Occidente nada más. India no se lo cree. Les dicen que vais a estar con Estados Unidos y la OTAN o con Rusia. Eso es lo que le preguntan. Y ellos dicen que somos un país independiente. Miraremos por nuestros intereses y nada, muchísimas gracias. Y esto es lo que tendríamos que hacer en Europa. O estáis con ellos, o si no se os ve, si no, pues vais a cambiar de bando. Yo creo que Suecia y Noruega podría vivir muy bien sin alianzas militares de ningún tipo, le dice el entrevistador. Noruega no es un miembro en pleno derecho de la Unión Europea. Enhorabuena, esa es la mejor manera de tratar todo esto. Yo apoyo la idea de que Suecia deje la Unión Europea, nos iría bien. No tenemos el euro, que tiene también sus pros y sus cons, pero ¿qué le gustaría a usted? ¿Le gustaría decir algo más? Y el profesor termina. En términos generales, me parece conveniente resaltar que durante los últimos siglos, ¿cuál ha sido la estrategia clave en geopolítica? Ten en cuenta, no queremos irnos demasiado lejos, pero en el pasado, cuando estaban los británicos y los franceses, ya sabes, compitiendo por el dominio de los mares, cómo y cuándo los británicos le ganaron, ¿qué hicieron los franceses bajo Napoleón?
empezaron a construir este sistema continental, tener a toda Europa unida para poner un bloqueo a los británicos. Esta era una forma de derrotarlos. Y desde esos días e incluso antes, la política exterior británica ha sido siempre formada por esta misma idea, solo una idea: prevenir, mantener un equilibrio de poder en Europa. Para hacer esto, mantener a los países divididos entre ellos, nunca unidos. Si unidos, si están unidos, tendrían que empezar un disturbio, una guerra en algún sitio. Países desunidos, divididos, porque si mantienes a los países continentales en Europa divididos, Gran Bretaña podrá dominar. Esto no es un gran secreto. La función de Gran Bretaña, de Inglaterra, nunca había sido dominar ella a Europa, ellos solos, sino mantener a una Europa dividida para que nadie pudiera tener la supremacía en Europa. En el momento que alguien empezaba a tener esta supremacía, entonces siempre aparecía una guerra por algún sitio. Y entonces, esto de tener a Europa dividida, que nadie sea demasiado fuerte y que nadie le hiciese cara, esta es en gran medida su política oficial ahora también, siempre lo ha sido. Y si alguien crece un poco demasiado en Europa, pues ya está, venga guerra de alguna forma. Y esto ahora se pasó a los Estados Unidos, el prevenir que un grupo de países se una, que puedan formar parte de una coalición independiente que podría rivalizarles. Y la mayor coalición que tenían que prevenir en estos momentos era aquella comprensión, digamos así, entre Alemania y Rusia. Claro. O sea que siempre ha habido este incentivo ahora por parte de los Estados Unidos para mantener su hegemonía en Europa. Y eso es lo que hicieron después de la Guerra Fría. No entiendo yo cómo esto puede ser por el bien de Europa, en interés de Europa, porque esto era ya bastante predecible hace 30 años, que si el nuevo formato para Europa significa que íbamos a volver a dividir al continente, militarizar estas líneas divisorias y acercarlas cada vez más a la frontera rusa. ¿Cómo puede ser esto una receta para la seguridad y la estabilidad? Por supuesto que algún día nos iba a explotar en la cara, y ahí es donde estamos ahora. Y no veo cómo esto es en interés de Europa. En realidad no creo que sea para el interés de los Estados Unidos tampoco, porque todo este modelo se basaba en la idea de que Europa era el centro geopolítico del mundo. Pero ahora no lo es, porque en el pasado, por ejemplo, en la guerra de Crimea, 1850, sí eran capaces de expulsar a los rusos de Europa, los empujaban hacia Asia, pero Asia era muy atrasada y allí pues serían irrelevantes. Pero ahora esa no es la situación. Ahora estamos tratando de empujarlos de Europa, pero ¿qué hicimos? Pues nada, que acabaron con los chinos, con Indias, gigantes ahora, a medida que Europa se vuelve cada vez más
irrelevante. Estamos haciendo cosas basadas en el pasado, lo que era Europa en el pasado, y no nos cuestionamos suficientemente lo que estamos haciendo, y esto no tiene sentido. Deberíamos tener un poco más de imaginación geopolítica. Esta guerra fue muy innecesaria. Por 30 años, desde los años 90, la principal política exterior de Rusia era simplemente, después de su historia, era simplemente acercarse al oeste lo más posible, ser de nuevo parte íntegra de Europa, integrarse en Europa, y no le dejaron. Hicimos todo lo contrario. Hemos estado todo el tiempo tratando de convertir a Rusia en nuestro enemigo, y esto está definitivamente va en contra de nuestros intereses. Y todas las sanciones, unas 16.000 salieron, bueno, el tiro por la culata en realidad, pero Rusia no parece haber sido afectada. Este era precisamente mi foco de estudio desde 2014, cómo los rusos se estaban reorganizando, reorganizando su economía hacia el este, hacia Asia. Tenían todo lo que necesitaban para diversificar su economía hacia el este. Nosotros ahora, ¿qué hacemos? Les sancionamos. ¿Cómo va a terminar esto? Como dice desde el principio de las sanciones, a los rusos les va bien. Esto solo justificará lo que han estado haciendo durante los últimos 8 años, moverse, girar hacia el este, y será Europa la que sufra más este impacto. Ya lo estamos sufriendo. Perdimos energía muy barata, perdimos un enorme mercado. Bueno, a ver lo que pasa. Bueno, esto es parte de esta entrevista que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por haber escuchado. Adiós.